Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Palabra Viva. Hoy es martes 20 de enero. Martes 20 de enero crece y avanza este año, pero también avanza la gracia y la bondad del Señor por nosotros. Estamos aquí para estudiar la Biblia. Así que Betico, Dios te bendiga, nos use con poder y que podamos ser un puente especial para que las personas puedan comprender un poquito más de la palabra de Dios. Así que bienvenido también, Dios te bendiga, papá. Gracias. Bueno, Fabio, pues vamos a orar porque esto comienza. Sí, Señor. Dios, gracias por este día, por tu amor y tus cuidados. Gracias por tu palabra y porque podemos leerla con libertad. Háblanos a través de ella, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Betico. La pregunta es la siguiente. Sí, ¿Implante cerebral o cirugía mental para que haya unidad? Porque estamos esta semana hablando de la unidad por medio de la humildad, ¿no? Unidad por medio de la humildad. Entonces el asunto es, Fabio, a veces toca, a veces tocaría. a ver, ¿tú qué crees? ¿Qué te llama la atención? ¿Implante cerebral, un implante en el cerebro o una cirugía mental? A ver, ¿qué te dice eso, ah? Físicamente o científicamente cualquier persona podría pensar de esa manera, ¿no? Pero yo creo que las palabras de Cristo al apóstol Ajá, son más que suficientes cuando él dice, mi gracia, que mi gracia te baste, ¿no? claro. Bástate mi gracia, dice. Sí, Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, sí, y señor. dice Pablo, cuando dice esas palabras, dice Pablo, cuando Pablo comprende el asunto, que me llevaste a ese versículo y me pones a hablar de ese versículo, cuando Pablo dice, bástate mi gracia, porque el Señor le dice, Sí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Pablo, entonces voy a hacer ruido, voy a hacer bulla, voy a hacer alarde de mis debilidades para que se gloríe en mí el poder de Jesucristo. En otras palabras, Beto, lo que nosotros necesitamos realmente es una cirugía mental, ¿sí? Una sí, cirugía mental. Lo que nosotros necesitamos es una cirugía, ¿por qué? Porque aunque es más riesgosa una cirugía, ¿cierto? Mental es más riesgosa, es más efectiva para que no quede raíz, para que no quede ninguna fístula, para que no quede nada de lo que nos puede separar del verdadero amor a Cristo. Y la pregunta que a mí me surge en este momento, Betico, es ¿por qué este tema conecta tanto con la vida actual? El tema de un implante cerebral o una cirugía mental. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de tecnología, no en un mundo informático, en un mundo sí. donde si en un sistema informático entran virus, hay que formatear a veces todo el asunto para poder limpiar la computadora, limpiar el sistema. Nosotros también necesitamos eso en nuestras vidas a través de una relación con Dios y a través de una decisión personal, Betico. Eso lo necesitamos y urgente. O sea, no es un asunto de pensarlo, sino que es ya, es hoy esa cirugía mental que necesitamos hacer. Sí, Fabio, pero ¿sabes una cosa que es que Fabio, Pablo nos pone en aprietos, Siempre, literalmente en siempre, aprietos, siempre. Pablo siempre lo hace, brother. porque es que Pablo de alguna manera nos dice, hay que tener la mente de Cristo, Ajá. ¿no? Pe- Pero ¿cómo se puede tener la mente de Cristo? ¿Qué significa adoptar la manera de pensar y de sentir y de decidir de Jesús? Si es que Cristo vino en la naturaleza de Adán, nosotros en pecado podríamos llegar a ese nivel. ¿Podríamos llegar a ese nivel? Bueno, no olvidemos que Cristo mismo también cuando habló le dijo a los discípulos, todo lo que ustedes han visto en mí, ustedes lo van a poder hacer. Y aún ustedes van a hacer cosas más grandes, dijo él, más grandes. Cuando el Señor Jesús hace esa declaración, Fabio, pues realmente ahora comprendo también las palabras de Pablo. O sea, hay que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo se puede tener la mente de Cristo? Fabio, se necesita una vida de oración, se necesita una vida de comunión, se necesita una vida de relación, se necesita una vida cercana a Dios. El problema es que las cosas que nos están rodeando nos están apartando. Por eso Filipenses 2:5 dice, haya pues en En vosotros, vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos la vida de Cristo fue una conexión, Fabio, continua con su Padre. Claro. La Biblia dice que pasaba noches,
noches completas hablando con su padre. Ahora, cuando hablamos nosotros de relación y cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿nos estamos relacionando de la misma manera? Creo que, por eso te digo, Pablo nos pone en grandes aprietos. Tú hablabas ahorita y decías tener la mente de Cristo. Dice Pablo. Pablo es el que nos invita a Sí, tener la sí, mente claro, de es Pablo, Cristo. es Pablo. Y entonces me pusiste a pensar y rápidamente digo, bueno, ¿cómo tener la mente de Cristo? Porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, la mente de Sí, Cristo. Y la mente de claro. Cristo es el carácter de Cristo, no Betico, es tener ese carácter de Cristo. ¿Cómo lograr parecerme a Cristo? Es lo que Pablo está diciendo, parezcanse a Cristo. Sí, pero desde el interior, o sea, desde Correcto, mi correcto, pensamiento. correcto. Ese es el punto, Betico. Desde acá, desde un implante interno, no desde las apariencias. Porque hoy el mundo está lleno de gente que se parece a Jesucristo en apariencias. Hay gente, sí, Fabio, sí, o de pronto no en apariencia, sino de pronto en hechos, ¿no? Hay muchas personas que también, hacen, también. esa es una persona buena, pero por dentro es mala, ¿no? Sí, a eso me refiero, Betico, cuando digo en apariencias, ¿no? O sea, Sí. lo que yo trato de mostrarle a los demás, como que dicen, qué cristiano, qué persona Ajá. tan buena. Pero detrás del telón, Beto, hay una podredumbre que se deja evidenciar al primer problema, a la primera crisis, al primer bache en el camino. Entonces, ¿cómo, Sí. cómo, cómo parecerme a Jesucristo? ¿Cómo parecerme a Él? Entonces, lo escribo aquí, Betico. ¿Qué ibas a decir? No, no, duro, duro. No, es que es muy fuerte, Beto, Sí, sí. porque es que llegar a la estatura de Cristo Jesús es fuerte, es fuerte. Nomás cuando uno va a la historia de Saqueo, ya me salió un poquito del tema, pero vuelvo a entrar. Cuando uno va a la historia de Saqueo, la historia dice que Saqueo no podía ver a Jesús por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y es que precisamente para ninguno de nosotros llega a la estatura de Cristo, ¿no? Ninguno de nosotros llega a la estatura de Cristo. Y no hablamos de estatura física, hablamos de estatura de carácter, de pensamiento. Un hombre que vivió toda una vida sin pecar, Beto, hay que prestarle atención. Créeme que hay que prestarle Claro, mucha atención a un hombre que pasa claro. la vida sin pecar. Entonces, ¿cómo puedo parecerme yo a Cristo? Escribí aquí algunos asuntos rapidito, Betico. Ok, Número uno, sí, alimentando nuestra mente con la palabra de Dios, no con ruido, ok, sí, no con ruido. sí, Jesús siempre respondía, escrito está. ¿Yo cómo tengo que hacer? sí, Aliméntese la palabra de Dios. Número dos, Betico, ok. aprender a pensar en obediencia, no en conveniencia. Porque la sociedad hoy nos ha llevado a eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que Y me... justo ahorita te voy a llevar a otro desafío de esos. Dale, Uy, me gusta, me gusta. Te digo esto rapidito para que me lleves allá. Entonces, dale, pensar dale. más en obediencia, menos en conveniencia, ¿no? Sí, sí. Número tres, Betico. Orar hasta que nuestra voluntad se rinda. Y estos días que Wow. estoy orando por algo, entendí algo de la oración, Betico, y te lo comparto con amor y con cariño. Orar no es preparar a Dios para que haga mi voluntad. Orar es prepararme a mí mismo para aceptar la voluntad de Dios. Sí, Y señor. ese nivel es el que tenemos nosotros que llegar, que se haga Correcto. la voluntad de Dios. Te doy dos más rápido para que tú me enriquezcas. Tranquilo. Número cuatro, tenemos que, para parecernos a Cristo, tenemos que pensar en eternidad, Sí, pensar en salvación. Jesús todo lo que hacía en la tierra lo hacía buscando salvar a la gente, Betico, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este sí, también es claro. hijo de Abraham. Cuando uno piensa en redención, estamos pensando en Cristo. ¿Cuál fue el máximo acto de amor de Jesucristo? Morir en la cruz del Calvario mostrando redención. Y la última que te doy, hay que permitir... Fabio, Dímelo. espérame ahí. Sí, Es que Jesús nunca se sintió él la prioridad. nunca, jamás. La prioridad siempre fueron los seres humanos, siempre fue la salvación, siempre fue Ujú. la vindicación del carácter de su padre. Siempre. Solo hubo un momento en el que sintió tanto el peso del pecado y el dolor de la muerte que le dijo a su padre, Padre, pasa de mí esta copa, Ujú. pero él dice, no bajo mi voluntad, No. sino bajo la tuya. Y como Dios guardó silencio, pues él dijo, sí, acepto, sí, a eso vine, ¿no? Pero wow, Qué, es qué- tremendo eso. qué fuerte eso que acabas de decir. No, yo no lo había visto de esa manera. Pero lo que Jesús responde frente al silencio del Padre es un acepto, porque Él avanzó Sí, en esa línea, Él continuó claro, con el madero hacia la cruz, con la cruz hacia el Gólgota. En otras palabras, dijo, yo, si estuviera en mí, si yo pudiera elegir otra cosa, la elegiría, pero yo vine a buscar y salvar esta raza humana caída
y voy a continuar haciendo eso. Entonces, cuando te digo de pensar en eternidad, es que nosotros tenemos que pensar así. Oye, fulanito de tal se salió de la iglesia. Sí, yo sabía que eso le iba a pasar porque no estamos pensando en eternidad. Oye, y fulanito está como que está en pecado. Yo a esa señora como que la vi, como que está en pecado. Y espere verá lo que le va a pasar. No, ¿quién dijo que espere verá lo que le va a pasar? Eso no es pensar en eternidad, eso no es pensar en Sí, no, no. redención. Entonces Cristo sí pensaba así, ¿no? Y por último, Sí, Betico, correcto. y por Sí, último, señor. y esta es la más dura para mí. La más dura para mí es esta, Betico. Es Sí. que si yo quiero realmente parecerme a Cristo, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo discipline mis pensamientos. Si hay algo Wow, duro, es sí. disciplinar los pensamientos. Duro, porque parecen caballos desbocados, Betico. Y es ahí donde uno realmente sufre, ¿no? En los Sí, pensamientos. señor. Fabio, dos palabritas que dijiste ¿Ok? que se, que se entrelazan precisamente a mi declaración. ¿Ok? ¿Cuáles son? Conveniencia u obediencia, Ujú. ¿no? Hiciste esa Sí, declaración. señor. Y esta última que también dijiste, esta última, se relaciona justamente con Filipenses 2:5. Ah, es que, no, perdón, con Romanos 12:2. Romanos Romanos 12:2. 12:2. Ok. Mira lo que dice acá. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Fabio, yo te dije, te voy a poner un caso. Bueno, tengo dos, te voy a poner dos casos de esos complejos, ¿no? Ok. Ah, justamente, obediencia o conveniencia. Ok. ¿Cuáles son? Fabio, justamente tú nos recordabas el primero. Y siempre el primero en todo va a ser Cristo. Ok. Cristo siendo tentado tantos días y noches sin comer. Y Satanás le dice, aquí hay piedras que puedes convertir en pan. Y que sé que tienes el poder de hacerlo. Sí, claro. Ajá. O inclusive, o sea, fue una tentación, ¿no? Pero es que no necesitaba las piedras, Fabio. Sí, sí, No no las no la necesitaba, necesitaba para ¿no? nada. Porque lo que le estaba proponiendo Satanás a Cristo era haga un acto de hechicería. Aquí hay un elemento, transfórmalo y Ajá. entonces cómetelo, ¿no? Correcto, correcto. No, es que Cristo no necesitaba las piedras para convertirla en pan. Simplemente pensar, quiero un pan y lo quiero de 2,000 pesos. Lo quiero de $5, de Ok. $10, Ajá. ¿cierto? Ah, obediencia y conveniencia. Fuerte, fuerte. Ahora entiendo dónde quieres llevar el asunto. Ya lo comprendí. Fabio, Pesadísimo. tenía hambre, ¿sí o no? Claro, Podía convertir las piedras en claro, pan. claro. Lo que le O podría convenía, hacer parecer pan. claro, es que lo que le convenía era tener pan. Era lo que le convenía, porque Sí, tenía hambre. claro, Lo que le convenía claro, era eso. correcto. Pero eligió la obediencia. Pero era una necesidad básica. Claro. Pero es Pero que, eligió la obediencia. pero es que mira esto, mira esto, Sí, sí, sí. mira esto. Vámonos a Babilonia. Daniel Sí, sí. 3, Daniel 3. Ah, no, ese era mi segundo caso. Bueno, está bien, no hay problema. Dale. Estamos conectados, estamos conectados. Gloria sea al Señor. Solo te doy la intro para que tú no lo No, enriquezcas. no, 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 dale, 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 que está bien, Betico, está bien. Betico, la conveniencia. Hombre, Sí, señor. es que había un horno calentado 7 veces. Ah, claro. O sea, el asunto era de miedo, el asunto era de una Sí, imposición pesada, de sí, un claro. rey que no estaba improvisando en el momento. Él no estaba diciendo, No, 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 o sea, no, no, Si no. Nabucodonosor había dicho, yo los voy a tirar allá, es porque ya había hecho eso en otros casos. O sea, él no Sí, estaba sí, jugando. claro. La conveniencia, Beto, era, yo me arrodillo. ¿Y qué cuesta? ¿Y ¿Qué qué cuesta pues? doblar las rodillas? Voy a hacer como que me voy a amarrar los cordones aquí y ya. Sí, en serio. Es que el asunto era doblegarse. Yo me hago el que me amarra los cordones. Al fin y al cabo el asunto es que mi cuerpo vaya hacia abajo. Sí, Punto. sí. Y no veo nada. Pero eligieron obediencia. Beto, ¿a qué costo? ¿A qué costo la obediencia? Sí, señor. Tremendo. Ayúdanos con Sí. eso, por favor. No, 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 está bien, está bien. ¿Te referiste al mismo, no al mismo momento, ¿Ok? pero al mismo libro? Hay muchos, ¿no? Hay Ok. muchos. Ok. Pero de todas maneras, esto está conectadito por el Señor. Yo lo llevaba a Daniel en la mesa de Nabucodonosor, Ah, ok. ¿no? Yo fui un poquito más allá de la historia. Tú, Sí, 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 acá un sí. poquito.
¿Conveniencia u obediencia? Ujú. Necesitaba comer, Daniel. Necesitaban comer sus amigos. Sí, señor. Pero lo que había en la mesa no honraba a Dios y no, a, a ver, y no permitía una conexión con el cielo cuando el alimento no era el que Dios había dicho, ¿no? Claro, O sea, correcto. se cortaba cualquier conexión con el cielo. Ajá, Ellos decidieron obedecer. ajá. El asunto aquí es, Fabio, ¿cuántas decisiones yo debo tomar por conveniencia de manera cotidiana? Que Pesado. tienen que ver con lo que como, Ujú. con lo que me visto, Con lo que veo. con lo que veo, con lo que hablo, con los que me relaciono. Con... Fabio, ¿y en cuántas de esas situaciones yo he elegido la obediencia o he elegido la conveniencia? Claro. Y si nosotros hacemos una evaluación concienzuda del asunto, Fabio, concienzuda, Ok. nosotros nos hemos inclinado hacia la La conveniencia. conveniencia, claro. ¿Por qué? Por nuestra falta de relación. Porque Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No, no hemos renovado nuestro entendimiento. ¿Y por qué no se ha renovado nuestro entendimiento? Porque nuestras prioridades son diferentes a las de venir a Dios. Entonces, como son diferentes, yo no crezco, Ujú. no crezco. La escritura dice que Cristo Jesús en su encarnación crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ese crecimiento era por un contacto con su padre de manera constante. El Totalmente. asunto es, ¿nosotros solamente estamos creciendo de estatura? ¿O palo ancho? Pero estamos creciendo para el cielo, creo que es una pregunta que personalmente se debería contestar, ¿no? Betico, me dejaste pensando mucho con el asunto de las decisiones que uno toma por conveniencia o por obediencia. Y entonces me puse a pensar aquí, ¿cómo logro yo poder este, hacerlo por obediencia y no por conveniencia? ¿Cómo logro yo eso en mi vida ante los públicos? Sí. ¿Sí? O sea, ¿cómo soy capaz yo de quedarme de pie frente a la amenaza pública? Ujú. Beto, para que eso sea una realidad, yo tengo que haber aprendido a tomar pequeñas decisiones en privado. Sí. Allá, en mi intimidad. Sí, señor. En, Todo comienza en la intimidad. en la intimidad. Es ahí. Sí. Cuando yo, sin que nadie me esté viendo, sin que nadie me A esté... ver. Intimidad espiritual, ¿no? Y personal con el Señor. Sí, sí, no, hay que aclararlo. No falta el corrompido. No falta, ¿cierto? No falta. Sí, seguro que sí. Cuando yo allá en mi intimidad con el Señor, Beto, yo decido hacer lo correcto. Porque es que la Sí, virtud y el valor está en hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Eso sí hay que aplaudirlo, cuando sí, nadie me señor. ve. Porque si lo hago cuando todo el mundo me está viendo, yo tengo de alguna manera algo que ganar. Así que creo que eso es El problema es que no se aplaude porque como nadie ve, pues no me puede celebrar. correcto. Pero desde aquí le mandamos un Sí, aplauso anticipado. Le decimos, si usted lo hace, recibe el aplauso de palabra viva porque así es. Por eso el Señor nos llama a nosotros, más que a la honestidad, Dios nos llama sí, es a la integridad. sí, ¿No? señor. A la integridad. Sí, ¿A quién soy yo cuando no me ven, cuando no tengo el aplauso, cuando no tengo el avivamiento de todas las personas? Entonces el asunto aquí es, Beto, de lograr hacer, de tomar mis decisiones basándome en obediencia, no en conveniencia. sí, El que toma señor. decisiones basándose en conveniencia puede tener en riesgo la vida eterna, Beto. Sí, totalmente, totalmente. Pues mis hermanos, tenemos una promesa que todos estos días la hemos compartido y hoy no va a ser la excepción. Sí, señor. Tenemos una promesa linda en Salmos y esa promesa es para los humildes. O sea, para usted y para mí, en ese desafío cristiano que tenemos Sí, esta señor. semana. Porque el desafío de esta semana es ser humildes, ¿no? Ujú.
Entonces Salmo 25:9 dice, el Señor muestra su camino a los humildes y Ujú. los encamina en la justicia. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanitos, y terminamos el estudio de hoy. Gloria sea al Señor. Oremos. Querido Dios, gracias por permitirnos estudiar y aprender un poco más de la Biblia. Permítenos poner todo esto en práctica. Bendice cada persona que ha visto el video. Te lo pedimos y lo agradecemos por Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones para todos. Mañana habrá un poco más de estudio aquí en Palabra de Vida. Chao, chao.